cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Luz verdadera alumbra la tierra, por siempre cantaré. Cristo Mesías, autor de la vida, por siempre cantaré. Eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres rey.
Jesús, Hijo de Dios, no hay otro nombre que se compare a aquel que me salvó, aquel que me salvó. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Oh, Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Luz verdadera, alumbra la tierra, por siempre cantaré. Bienvenidos hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este tiempo quiero compartir la palabra del Señor con ustedes, recordando que estamos en el mes de septiembre, donde celebramos el mes de la Biblia, y quiero invitarles a reflexionar en esta palabra que creo nos va a ayudar a poder amar más la palabra del Señor, a poder darle una relevancia más trascendente en nuestra vida, en quiénes somos, en lo que hacemos y por qué lo hacemos. Así que me gustaría que me acompañe ahí en 2 Timoteo 3:16. Vamos a comenzar con este pasaje bastante conocido que hemos leído también en otras ocasiones, pero quiero que comencemos de esta manera. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Hablábamos ya la semana pasada en el culto que la palabra del Señor nos guía en todo sentido, y que es inspirada, es revelada por el Señor también, es la revelación misma de Él, de su carácter, de su voluntad para nosotros, y eso nos da a entender que es Dios el que está constantemente y estuvo constantemente también a través de la historia dándose a conocer a nosotros. Ahora, nosotros tenemos
este libro, ¿cierto? O la Sagrada Escritura, dividido en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y podemos ver y creemos en la inspiración completa de estas dos partes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y leemos recién, ¿cierto? En 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? Para todo lo que mencionábamos recién. Entonces, esto nos puede hacer pensar lo siguiente. Las leyes que Dios dio a los israelitas están vigentes hoy, son aplicables para los cristianos en este tiempo. Debemos guiarnos y vivir cumpliendo la ley. Estas leyes, ¿cuáles leyes? Algunas sí, otras no. Tal vez, muchas veces nosotros escuchamos sermones inspirados en algún versículo del Antiguo Testamento y podríamos decir, bueno, se entiende la idea, pero ¿rige eso para nosotros como cristianos hoy? Debemos descartar todo lo que se dijo anteriormente en el Antiguo Testamento, y porque estamos viviendo, digamos, en el tiempo de la gracia, todo eso quedó olvidado. ¿Cómo debemos verlo nosotros como cristianos? ¿Cómo debemos mirar la Escritura y cómo debemos recibir la palabra del Señor? Especialmente hablando de estas leyes. Debemos recordar, en primer lugar, las leyes morales ceremoniales de Dios fueron dadas para ayudar a la gente a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, como lo dice este resumen de la ley que hace Jesús en el primer mandamiento. Sin embargo, a través de toda la historia de Israel vemos cómo muchos, especialmente los que estaban en el ambiente religioso, fueron distorsionando muchas de estas leyes o aplicando mal. Por lo tanto, llegaron a tener un montón de leyes extra, aparte de las leyes que habían sido dadas para el pueblo de Israel, para la nación de Israel en formación, y fueron añadiendo y distorsionando entonces las distintas leyes a su propio parecer, y ese fue uno de los grandes y los mayores problemas que tuvieron para poder después aplicarlas, vivirlas, porque se hizo imposible, por un lado, cumplir con todo eso, lo que se había agregado, pero además la idea era poder llegar a cumplir lo que el Señor ya había mandado, ya había establecido en esas leyes. Por un lado querían hacerlo más fácil, pero al hacerlo más fácil lo terminaron haciendo más difícil. Entonces, digamos, quisieron entrar en el detalle y esto lo complicó todavía más. Cuando Jesús habló de una nueva manera de comprender la ley de Dios, estaba tratando de guiar a las personas a volver al propósito original de la ley. Jesús no enseñó en contra de la ley, al contrario, Él enseñó en contra de los abusos y los excesos que eran cometidos en nombre de la ley, como todas estas añadiduras o estas cosas que agregaron después, o interpretaciones o malinterpretaciones, mejor dicho, de la ley misma, que ya eran, digamos, los israelitas lo habían hecho parte de la ley en general. Entonces Jesús habla en contra de esas cosas cuando dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, y él comienza a corregir, ¿ya? Tenía toda la autoridad de hacerlo, porque él es el Señor de la ley incluso. No enseñó entonces Jesús en contra de la ley, sino en contra de estos abusos. Y algo que debemos comprender es que Dios nunca dictó una ley que no tuviera un propósito. Había leyes que para estos tiempos podrían sonar muy, muy extrañas, pero recordemos que estaban dadas al pueblo de Israel saliendo de Egipto, viviendo en el desierto con un tema sanitario mayormente o principalmente, donde estas leyes tenían un peso bastante grande para la supervivencia del pueblo de Israel. Entonces, a pesar de que a nosotros hoy día algunas de estas leyes nos pudieran parecer extrañas, por lo menos, nunca Dios las dictó
sin un propósito. Entonces Dios estaba cuidando en muchos sentidos al pueblo de Israel, y además de eso, estas leyes estaban también para poder diferenciar a Israel del resto de las naciones. Venían saliendo de Egipto, ¿cierto? Una nación idólatra y con costumbres paganas muchísimas, y así también era a donde tenían que llegar, la tierra de Canaán. Ya habían sido juzgados por Dios por eso mismo, por la idolatría y el paganismo y muchas costumbres que tenían también en muchos aspectos. Entonces Dios quería diferenciar a su pueblo del resto de las otras naciones a través de esta ley o de sus leyes. Sin embargo, muchas de las leyes que leemos en el Pentateuco estaban dirigidas, ¿cierto?, a la gente de esa época y de esa cultura, ya, a los israelitas principalmente. Aunque ciertas leyes hoy día no son aplicables en el presente de forma literal, el principio sobre el que se basan estas leyes sí son aplicables hoy. Por ejemplo, hoy día nosotros no ofrecemos sacrificios de animales para adorar a Dios. Pero hay un principio en esta práctica que era el que Dios pretendía plasmar en el corazón de ellos, que era el perdón de pecados a través de la remisión, o sea, la remisión de pecados a través de la sangre, una vida prácticamente por otra. Y obviamente tenía que ver con la gratitud a Dios por esa vida que no fue la de ellos, sino que fue la del sacrificio. Los sacrificios señalaban, nosotros hoy lo sabemos, hacia el sacrificio supremo que hace Jesucristo por nosotros. Ya en el Nuevo Testamento se nos dice que con la muerte y resurrección de Jesucristo se cumplieron las leyes del Antiguo Testamento. Jesús cumple la ley, no solo con su muerte, sino con su vida también. Fue bautizado, fue circuncidado y muchas de las cosas que hizo y que están escritas en la palabra del Señor, Nuevo Testamento, nos vamos dando cuenta que se nos va diciendo esto para que se cumpla toda justicia, y Jesús lo hace. En su vida Él cumple con la ley, y en su muerte todavía más y de forma definitiva. Esto debemos comprenderlo bien, porque se nos habla mucho, especialmente en la carta de los Romanos, en la carta de Hebreos, de este cumplimiento definitivo en Jesús de la ley. Ahora, esto significa que mientras las leyes del Antiguo Testamento nos ayudan a reconocer nuestros pecados y nos enseñan a corregir nuestra maldad, es Jesucristo quien quita nuestros pecados y no el cumplimiento de la ley. Él es nuestro máximo ejemplo, porque Él es el único que obedeció perfectamente la ley y la puso en práctica. No es que la ley haya sido mala o está con problemas, sino que y recordemos que esto era un pacto de Dios con Israel, y un pacto no es un acuerdo entre dos partes, no en este sentido. En los pactos que hacía Dios con Israel era una promesa, un juramento que Él determinaba hacer las cosas de una cierta manera para beneficio de Israel en este caso. Entonces Él hacía esta promesa, ¿cierto?, que tenía que ver con el trato del cumplimiento, del trato del pecado del pueblo para poder acercarse a Dios. Ahora, ningún israelita pudo cumplir la ley completamente. ¿Y quién podría? No fue sino Jesucristo el único que pudo hacerlo. Él es entonces nuestro ejemplo, ¿cierto? Él quita el pecado y cambia nuestro ser interior. Por eso nosotros no debemos cumplir la ley o las leyes, no debemos cumplir las leyes, digamos, judías, no debemos convertirnos al judaísmo. Ya como ocurría en un principio, algunos estaban obligando a circuncidarse a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes, para que fueran parte del judaísmo y desde el judaísmo siguieran a Cristo. Pero los primeros cristianos llegaron a la comprensión de que en Cristo no era necesario cumplir la ley, sino
que teníamos, digamos, abierto este regalo de la gracia a través de la fe en Jesucristo. O alcanzábamos este regalo, esta gracia a través de la fe. Ahora, ¿qué nos dice Jesús en Mateo capítulo 5? Quiero que me acompañe a leer Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús comienza diciendo, no piensen que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley y los profetas, a cumplirla. Y como decíamos recién, Él la cumplió, no solo en su vida, sino en su muerte, su resurrección. Él cumple con el pacto del Antiguo Testamento. Y tal como dice ahí, hasta que nada de esto iba a pasar, hasta que todo se haya cumplido. ¿Y qué es esto todo? Vamos a ver qué es lo que queda abolido en Jesucristo. En el Antiguo Testamento habían 3 categorías de leyes. En primer lugar estaban las leyes ceremoniales, que son las que estaban relacionadas específicamente con la adoración de Israel. Ya toda la ley levítica y todo lo que tenía que ver con las fiestas, los sacrificios y todo eso, en relación a las ceremonias que tenían que todos, no solamente los sacerdotes o los levitas, cumplir, sino el pueblo de Israel también. Su propósito, y esto debemos tenerlo claro también, su propósito principal era señalar a Jesucristo de forma profética, como una sombra de lo que vendría. ¿Ya? Por lo tanto, estas leyes dejaron de ser necesarias después de la muerte y resurrección de Jesús. Aunque es cierto que no estamos sujetos a las leyes ceremoniales, los principios sobre los que se basan, que era la adoración y amar a Dios, un Dios santo, todavía son relevantes para nuestro tiempo y para los cristianos de hoy. Ahora, los fariseos con frecuencia acusaban a Jesús de violar estas leyes ceremoniales. ¿Y Jesús qué le hizo? Los corrigió muchas veces. Y les dio a entender que había algo más importante. Lo vamos a ver después. Además de las leyes ceremoniales, tenemos las leyes civiles. Estas aplicaban a la vida cotidiana de Israel. Ya la podemos encontrar ahí en Deuteronomio principalmente. Y tienen que ver más con lo que mencionaba hace un momento, con la cultura y el contexto en el que estaban viviendo, ¿ya? Y debido a que la cultura y la sociedad moderna son tan radicalmente distintas, diferentes a las de aquel tiempo y ese contexto en el que estaba el pueblo de Israel, todas estas cosas no podrían seguirse al pie de la letra, al menos no de forma literal, para nosotros hoy, ¿ya? Sin embargo, de nuevo, los principios de sus mandatos sí son eternos y deben guiar también nuestra conducta. Ya en cuanto a lo social, a lo civil, ¿cierto? Debemos considerarlas, pero buscando el principio, no aplicarlas de forma literal. Ahora, de aquí nosotros extraímos muchas cosas que hoy día todavía usamos e incluso consideramos para regir nuestra vida civil. Ahora, ¿quién demostró estos principios en su propia vida? También fue Jesucristo. Ahora, además de las leyes ceremoniales y las leyes civiles, estaban las leyes morales. Principalmente, o recogidas en los 10 mandamientos. ¿Ya? Principalmente. Estos son los mandatos directos de Dios y exigen una obediencia estricta. Podemos encontrarlo ahí en Éxodo.
20:13. Por ejemplo, nos dice, no matarás. Y encontramos, bueno, conocemos los 10 mandamientos, ¿cierto? Adorar a Dios, ¿cierto? Sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, no hacernos imágenes, ¿cierto? Ídolos, dioses ajenos delante de Dios, del verdadero Dios. No tomar el nombre de Jehová en vano, acordarnos del día del reposo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio y no codiciar. Amén. Yo creo que son bastante conocidos, ahí en Éxodo 20 los encontramos todos. Y estas son las leyes morales del Señor. Las leyes morales revelan la naturaleza de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Y aún en estos días sí son aplicables y debemos observarlas. Jesús obedeció todas estas leyes morales en su totalidad, ¿ya? Y estas son la expresión perfecta de quién es Dios. Si nosotros vemos ahí, obviamente vamos a decir, bueno, Dios estaba interesado, por supuesto, en nuestra relación con Él, pero también en nuestra relación con el prójimo. Pero además de eso, nos damos cuenta en cada uno de estos mandamientos, no sugerencias, mandamientos, en que vemos parte del carácter del Señor. Cuando Dios nos dice que Él es dador de la vida, creador de la vida, y que básicamente Él es la vida, se entiende por qué poner un mandamiento que diga no matarás, que se refiere, por supuesto, a no cometer asesinato. Cuando hablamos de la santidad de Dios, se entiende que haya algo que diga no cometer adulterio o no tener dioses ajenos delante de Él. Un rechazo a la idolatría, un rechazo a su santidad, sería la idolatría. Entonces vemos aquí que esto es importante y que hoy día están vigentes. ¿Quién los cumplió? También Jesucristo. Ahora, debemos pensar en esto. Jesús combatió mucho las ideas de los fariseos y principalmente porque ellos basaban su elección como pueblo de Dios en el cumplimiento estricto de esa ley, o de todas las leyes, mejor dicho. Entonces, básicamente el planteamiento de ellos era que ellos venían a ser hijos de Dios por el cumplimiento de la ley. Pablo responde perfectamente, de nuevo, en Romanos, en Hebreos, de forma muy clara, que nadie es salvo por la ley. Nadie se salva por guardar la ley. Nadie se salva por guardar los mandamientos. Ni siquiera estos 10. Ahora, déjenme explicarlo. La salvación es por gracia mediante la fe. Recibimos la salvación, ¿cierto? Por la gracia de Dios, es un acto de gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y se da gratuitamente, no por nuestros méritos. Señor, yo no he robado nunca. No lo sé. Yo no he robado nunca, no he matado a nadie, y podríamos tratar de justificarnos de acuerdo a estos mandamientos, ya que los demás no aplican de forma literal, sino en el principio. Podríamos decir, bueno, Señor, yo te amo más que todo, te amo por sobre, no tengo ídolos, etc. La pregunta es, ¿pero creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Nuestra fe está puesta en que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para limpiar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, borrarlos y así presentarnos justos delante de Dios y amar con libertad a Dios.
y por lo tanto también no matar y honrar a nuestro padre, etc. Si no partimos de ahí, entonces no podemos pretender confiar en que porque hacemos las cosas bien o de acuerdo a estos buenos mandamientos, por supuesto, ya somos salvos. Debemos creer en Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor personal. Ahora, esto es algo gratuito que nosotros sabemos que tenemos por gracia y que debemos y que alcanzamos mediante la fe. Ahora, esto fue lo que Pablo también defendía mucho, ¿cierto? De que no somos salvos por obras, sino por la fe, las obras de la ley. No somos salvos por seguir la ley, sino por la fe en Jesucristo, porque es Jesucristo el único capaz de cumplir la ley. Ahora, debemos ir un poquito más profundo en esto. Las leyes del Antiguo Testamento, todo lo que les mencionaba yo anteriormente, señalan a Jesucristo, apuntan a Jesucristo, nos guían a Jesucristo, nos deben llevar a Jesucristo. Y ese era el propósito de estas leyes. Y preparan a las personas, a nosotros, ¿cierto?, para su venida. Para que cuando veamos a Jesucristo, quien es el Señor mismo, quien es Dios mismo, aquí, hecho hombre, entonces podamos reconocer estos principios que fueron entregados a través de la ley y podamos comprender que es Él aquí, que Jesucristo estaba aquí y Él es el Señor. Entonces, entregar nuestra vida a Él. Cristo cumplió la ley y nos quitó esa carga y la culpa que acompañaba la ley, porque la ley, uno de los propósitos también es mostrar el pecado. Pablo decía también, sin la ley yo no hubiera sabido que estaba pecando, pero por la ley soy consciente de mi pecado y eso me deja con una culpa, una carga, que tratamos por distintos medios, muchas personas tratan de librarse. Algunos simplemente dejando de lado estos pensamientos y creyendo en su corazón que no hay culpa, que no es, o digamos así, echándole la culpa a la sociedad, a la cultura, al entorno, y nosotros entonces no somos culpables de eso, por lo tanto no merecemos castigo alguno. Esto está muy de moda hoy día, lamentablemente, pero no es esa la idea, o sea, tampoco es la idea que podamos depender o descansar, hacer descansar nuestra salvación en nuestras propias obras, y eso es lo que Pablo trataba de explicar a los judíos principalmente, y también a los gentiles. Pablo les decía que por las obras de la ley nadie es salvo, sino por la fe. Ahora, debemos reconocer y no debemos olvidar, ¿cierto?, que la ley aún nos enseña principios valiosos y nos da pautas para vivir en gratitud y en amor a Dios, ¿cierto? El resumen de la ley, Jesús lo explica en 2 mandamientos, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y esto, bueno, y luego el segundo era parecido, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es el cumplimiento de la ley, el amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, debemos fijarnos en los principios que están detrás de cada mandamiento, detrás de cada ley, para también guiar nuestra vida en gratitud y en adoración al Señor. Ahora, debemos entender también que estos eran sombra de Jesucristo. Leamos ahí lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no nos da esa perfección, nos guía, nos muestra, nos conduce, pero no nos hace capaces de alcanzar esa perfección.
Por eso se convierten o se diseñan como una sombra de Jesucristo, el verdadero sacrificio. Ahora, tampoco podían transformar la conciencia pecadora. Por eso se nos habla de que esta ley, o que lo que Jesucristo vendría a hacer, ya no tendría que ver con una ley externa escrita en piedras, sino en el corazón. Tendría que ser algo interior, algo que Dios mismo haría. Él grabaría su ley en nuestro corazón para que podamos seguirlo a Él. Él mismo nos capacita para eso. Ahora, ¿qué es lo que dice Hebreos un poquito antes, en el capítulo 8, versos 6 y 7? Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo como sacerdote, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ciertamente no se hubiera establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero, hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo en la carta de Hebreos? A los hebreos nos dice que había un antiguo pacto y ahora hay un nuevo pacto. Y este nuevo pacto tiene un mejor mediador y mejores promesas. Ese mediador es Jesucristo. Amén. El primer pacto, el antiguo pacto, nos permitía tener una relación con Dios, pero no provocaba un cambio interior. Y recordemos que el amor es más que una serie de cumplimientos de reglas o hábitos que podamos tener. El amor es algo interior. Entonces, para que podamos llegar a amar a Dios y cumplir con este primer y gran mandamiento, y el segundo, por supuesto, también, debía haber un cambio interno. Debíamos ser transformados en el interior. Por lo tanto, era necesario un nuevo pacto que pudiera transformar la conciencia pecadora, que pudiera borrar nuestros pecados y ser olvidados estos pecados por Dios. O sea, presentarnos delante de Jesucristo, o sea, presentarnos delante del Padre a través de Jesucristo limpios, santos. Amén. Por eso debemos recordar que la salvación, ¿qué dice la palabra? Es para todo aquel que en Él cree. No es para todo aquel que guarde los mandamientos. Ahora, esto nos hace entender que la salvación es por gracia mediante la fe. Gracia de Dios mediante la fe. Ahora, ya hemos hablado de que hay un nuevo pacto en Jesucristo. Jesucristo ya cumple cumple el antiguo pacto, cumple la ley, y con eso también da lugar a un nuevo pacto en Jesucristo, a través de su sacrificio. Por eso él dice lo siguiente, Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí se nos habla de un descanso para el alma, un reposo también, un verdadero y definitivo reposo. Dios escribe su ley en nuestro corazón para que sea un principio en nuestra vida, para que guiemos nuestra vida a través de la palabra del Señor, de toda la palabra del Señor. El Evangelio nos sostiene, el Evangelio de Jesucristo nos sostiene y nos capacita para llegar a donde la ley solo nos mostraba que debíamos llegar. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ya hizo a nuestro favor,
a través de la obra de Jesucristo. O sea que por nuestros propios medios, si por nuestros propios medios pretendemos llegar al Señor y tener una correcta relación con Dios y alcanzar la salvación por nuestros propios medios, por nuestro propio mérito, estamos imposibilitados a hacerlo. No vamos a poder. No se puede a través de nuestro propio esfuerzo, por muy buenos que seamos para el resto de la sociedad. El que lo define es Dios mismo. Por lo tanto, nosotros debemos confiar en el Señor y con la fe en Jesucristo, nosotros poder acercarnos, como dice la palabra, confiadamente delante de su trono. Ahora, hay una duda que surge de esto. Si la ley ceremonial, las leyes civiles, no aplican a nosotros, más sus principios sí, nos quedarían las leyes morales, los 10 mandamientos. Pero deberíamos tomar en consideración del primero al tercero y del quinto al 10º, ¿cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento nos habla de el día de reposo. Deben los cristianos, por lo tanto, guardar el día de reposo. Hay distintos puntos de vista. Voy a tratar de hacer esta respuesta breve. Hay distintos puntos de vista, pero recordemos cuál es el propósito del día del reposo. Era un día de descanso del trabajo para el hombre, para que el hombre pudiera descansar de 6 días de trabajo y 1 para el descanso. Ahora, esto tenía un sentido, como decía al principio, ninguna ley está ahí solo porque sí. Esta es una muestra de la dependencia del hombre hacia Dios y de la fe hacia la provisión que Dios nos da, de detener nuestro trabajo y decir, bueno, Dios provee, por lo tanto Dios también me va a proveer el resto de la semana, aún si no trabajo este día. Y le dedicamos ese día no solamente a descansar y dejar de hacer trabajos, sino también a poder adorar al Señor. Era el día del reposo también para la adoración a Dios. Ahora, Jesús, ¿qué hace? Vemos que Jesús sana en día del reposo. Hay por lo menos 7 milagros registrados en el día del reposo, que esto le provocaron varios problemas con los fariseos. ¿Y qué hace Jesús? Él no se somete a las enseñanzas de los fariseos que estaban en la tradición. Ojo, no en las leyes. Jesús cumple las leyes, pero básicamente, en palabras coloquiales, Jesús no estaba ni ahí con las tradiciones que ellos habían agregado. Que por ejemplo estaba el libro del Mishnah, que eran las tradiciones orales que habían ido, digamos, agregando, y los fariseos le habían dado un valor igual al de la palabra del Señor, a la Torá. Ahora, ellos explicaban cómo se debía guardar el día del reposo, y las explicaciones, muchas de ellas eran detalles bastante, no sé, específicos, y podríamos decir incluso en algún sentido hasta ridículos para nosotros hoy, ¿ya? De que no se podían cargar cosas, y ellos comenzaban a nombrar qué cosas sí, qué cosas no. Estaba en duda si se podían cargar a los hijos en ese día. Ahora, Jesús nunca violó la ley que Dios había entregado, pero sí pasó por alto todas estas cosas que le agregaron después. Jesús, por ejemplo, arranca espigas en el día del reposo, y en este momento que lo hace, él da una explicación de por qué. El día de reposo se hace a causa del hombre y no al revés. Por lo tanto, era necesario que el hombre descanse, pero él añade algo más, que el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, de su deidad, era el Señor del día del reposo. Por lo tanto, Jesús tenía autoridad sobre el día del reposo. Y en el nuevo pacto, recordemos que
en la primera venida, a pesar de que Él no termina con el día de reposo, da comienzo al verdadero y más profundo reposo en Jesucristo. Dice Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre, bueno, ahí encontramos todo este relato que les mencionaba recién, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Como Señor tiene toda autoridad para hacer lo mismo que hizo en las veces anteriores que los fariseos trataban de decir algo a favor del cumplimiento de la ley y Jesús los corregía. Jesús también puede corregir también y agregar o quitar a este día de reposo o la forma de guardarlo. Colosenses 2, verso 16, dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nuevamente se nos recalca, ¿cierto?, que estas cosas son sombra de lo que ha de venir. Pero es interesante cómo Pablo incluye dentro de este listado de fiestas, incluye el día del reposo. O sea que se nos está diciendo que el día del reposo también es una sombra de lo que vendría. ¿Qué es lo que vendría entonces? Hebreos capítulo 4, verso 3. Nos dice lo siguiente: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Bueno, continúa con el relato, pero hay algo interesante que dice: los que hemos creído entramos en el reposo. ¿De qué está hablando? Así que los que por la fe han hecho de Jesucristo a su Salvador y Señor en sus vidas, ya entramos, no es que vamos a entrar, ya entramos en el reposo, y el reposo es Jesucristo. El verdadero reposo, el profundo reposo, el reposo que se venía a futuro, del nuevo pacto. Vamos a tener un reposo definitivo en todo el sentido de la palabra, cuando en su segunda venida. Pero los que estamos en Cristo ya estamos en el reposo, porque Cristo no solo es el Señor del reposo, sino que es el reposo para los creyentes. Por eso, mis hermanos, a pesar de que debemos, por lo que nos enseña la ley moral del Señor en los 10 mandamientos, de guardar el día de reposo, debemos apartar un día para el Señor, no solo para descansar, sino para adorar a Dios y demostrar adorar a Dios por la fidelidad que Él ha tenido con nosotros y que creemos que tendrá con nosotros, más allá de nuestro propio esfuerzo físico en nuestro trabajo, sino de creer en su provisión también. Y buscar al Señor ese día y adorar al Señor y dejar de trabajar ese día. En la medida que fuera posible, por supuesto hay turnos que a veces no lo permiten, pero en la medida que podamos, debemos hacerlo. Ahora, recordemos que hay un principio aún mayor. Dentro de los primeros creyentes, la primera iglesia, esto estaba en discusión también. Los cristianos comenzaron a juntarse, como lo dicen en el Nuevo Testamento, el primer día de la semana. Muchas veces es nombrado así, el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo para los judíos. El sábado era el séptimo. Y era el día de reposo. Entonces,
la consulta aquí podríamos decir, bueno, es el sábado, el domingo. La verdad es que para un cristiano que ya está en el reposo en Jesucristo, todos los días son del Señor. Pero sí es importante aprovechar este día que tenemos de descanso para poder adorar al Señor juntos. Ahora, mis hermanos, algo importante que debemos recordar de esta palabra es que nuestra salvación, nuestra vida como cristianos y todo lo que somos y todo lo que hacemos debe estar fundamentado en la palabra, porque la palabra apunta a Jesucristo y nuestra vida debe estar centrada en Jesucristo. Amados hermanos, yo quiero hacerles la invitación de al menos durante este tiempo de septiembre podamos estar estudiando la palabra, estar aprendiendo de su palabra y ver estos tal vez pequeños tesoros que encontramos en la palabra del Señor que nos llevan a recordar su suficiencia y nuestra dependencia al Señor, podamos ser transformados a través de la palabra. Amén. Quiero invitarles a orar antes de que podamos terminar este tiempo. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias por tu palabra, Señor, darte las gracias por el sacrificio que has hecho en la cruz para darnos la libertad de tener esta comunión con el Padre. Señor, te queremos pedir que tú pongas en nuestro corazón el deseo ferviente de buscarte en adoración, en la palabra, a través del estudio, en los cultos, a través de la iglesia, Señor, que podamos ser instruidos, que podamos ser enseñados por tu palabra, Señor. Háblanos cada día, Señor. Tú estás hablándonos a través de tu palabra cuando hay un corazón abierto a ti, Señor. Ayúdanos a comprender aquellos principios que tú estableciste en tu palabra también para guiar nuestra vida y que podamos sobre todo, Señor, descansar en ti, descansar en este reposo que tú has provisto, descansar en Jesucristo, ya sea que estemos trabajando o no, y que esto sea motor de nuestras vidas, Señor, que Jesucristo está en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.